comenzar, en principio, el agradecimiento, compañero, porque realmente quiero manifestarle la satisfacción que me da ver a tantos jóvenes trabajadores que se identifiquen con el proyecto nacional, que se identifiquen con esta CGT, que se identifiquen con la juventud sindical. Me da mucha alegría poder concretar en este Congreso de la Militancia algo que nosotros cuando lanzamos la Juventud Sindical nos proponíamos, y era que este espacio, o esta organización más que espacio, pudiera crear los ámbitos y pudiera crear los hechos para que confluyeran otros espacios de juventud y estar en la misma discusión y poder contribuir a un mismo debate. Y hoy se ha realizado, y por eso quiero expresarles este estado de alegría que me conmueve, no solamente por la juventud sindical, sino por la juventud en su conjunto y la unidad de la juventud trabajadora. Muchas gracias, compañeros, por eso. Quiero agradecer, ya que estamos, en la presencia de todas las organizaciones sindicales, de todos los jóvenes, de todas las juventudes sindicales, de las diferentes organizaciones sindicales que están participando en este encuentro. No las voy a nombrar porque son como 45 y se me van a ir. Pero creo que esto habla de los objetivos cumplidos, más allá de que hoy se debate, hoy se discute, hoy se desarrolla este contenido político que nosotros venimos discutiendo, pero por ahí en nuestro espacio. Yo creo que uno de los objetivos era poder confluir en este Congreso, porque el día de mañana que hagamos un estadio o hagamos algún evento masivo, yo creo que tiene que significar una síntesis. Y tiene justamente que significar esta síntesis, que los jóvenes empiecen a discutir política, que los jóvenes empiecen a debatir, que los jóvenes empiecen a sentir parte de la política de la construcción de la patria. Se viene dando por ahí un fenómeno que es alentado desde los medios de comunicación y que inclusive nos llega a confundir a nosotros. Este fenómeno de la juventud, este fenómeno del suelto, del que empieza a entender la política como herramienta de transformación social, y hasta nos quieren generar algunas contradicciones, que si nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, si no maduramos a partir de hacer una lectura crítica de la historia, posiblemente podemos entrar. Y yo creo que este hecho político de juntarnos, de empezar a debatir, de empezar a confluir con otras organizaciones de juventud, habla de que no nos vamos a comer ninguna contradicción. Estamos a la altura de la historia, estamos a la altura de las circunstancias y estamos más unidos que nunca con los compañeros de los diferentes espacios de juventud. Por eso marchamos el 24 de marzo con el Evita, por eso venimos trabajando con los compañeros de la Cámpora, con los compañeros del Encuentro Nacional y Popular, con los compañeros del peronismo militante, con todos los compañeros de las diferentes expresiones del campo nacional y popular. No nos van a confundir, esas contradicciones nos llevaron al fracaso en el pasado. Esta vez nosotros vamos a ser capaces de superarla, porque lo estamos mostrando los hechos, compañeros. Este es un hecho que muestra la madurez histórica que tiene la juventud. Y hoy, justamente, y ayer, se trató y se debatió sobre la historia del movimiento obrero. Y esto tiene una implicancia fundamental, importantísima. Y es justamente a lo que hacía referencia Omar Viviani. Y yo voy a hacer referencia a lo mismo citando
un compañero desaparecido, Jorge Di Pasquale. Decía que el peronismo no se inserta en la clase trabajadora, que la clase trabajadora es el peronismo en sí mismo. Y nosotros hoy decimos que el modelo no se inserta en el movimiento obrero o en los trabajadores. Nosotros somos el modelo y nosotros vamos a profundizar el modelo. Somos la única fuerza social, el único sujeto social que puede profundizar el modelo. Sobre los intereses de la clase trabajadora se va a profundizar el modelo. Y es ahí donde tenemos que remitirnos o retrotraernos a la historia para justamente hacer referencia a lo que decía ayer Juan Carlos Smith. No podemos entender al peronismo como un fenómeno que se da en determinada coyuntura. Tenemos que entender al peronismo como algo por ahí mayor o superior. Ayer el compañero Juan Carlos Smith hacía referencia a las luchas anarquistas, a las luchas socialistas. Yo creo que el movimiento obrero o el peronismo se nutre de todo eso. Se nutre de eso, se nutre de la Semana Trágica, se nutre de los fusilamientos en la Patagonia, se nutre de la huelga del 36. Y es ahí como el pueblo empieza a tomar conciencia a partir de las luchas que la clase trabajadora llevó adelante a lo largo de la historia. Y es por eso que se da esto que siempre dice Hugo Moyano: el peronismo antes que Perón. Y es justamente lo que Perón interpreta el 17 de octubre de 1945, cuando hace referencia a que siempre sintió satisfacción o una enorme satisfacción en reuniones de trabajadores, pero hoy sentiré un verdadero orgullo argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Y esa conciencia de los trabajadores no se generó del 43 al 45. Esa conciencia de los trabajadores tiene todo un derrotero histórico de lucha, de mártires, de sangre, de muchas lágrimas. Y nada de lo que consiguieron los trabajadores fue a partir de un golpe de fortuna o una cuestión natural. Todo fue a partir de la lucha. Y por eso tenemos que saber que el modelo no se va a profundizar con consignas, porque como bien decía John William Cook, a las masas no se las detiene con consigna, a las masas se las detiene con satisfacción de necesidades. Y los trabajadores saben que las necesidades todavía no están satisfechas y van a ir en busca de eso, compañeros. Por eso se dio este movimiento nacional popular antiimperialista de liberación, porque los trabajadores justamente fueron los que a partir de esa conciencia, como dijo el general Perón, hicieron grande y inmortal a la patria. Después de el 16 de septiembre del 55, después de los bombardeos a la Casa Rosada, después de que lo hicieron exiliar al general Perón, no se apagó la llama del peronismo. Y fueron justamente los trabajadores, a partir de la resistencia, ¿no?, los que pudieron permitir o los que posibilitaron que esa llama no se apagara. A mí me da risa cuando muchas veces, y recién lo hablamos con Omar, nos quieren distinguir, ¿no?, hablan del viejo, del nuevo sindicalismo. Nosotros no nos tenemos que distinguir de nada. Nosotros sabemos bien, y por eso hoy en el Congreso se trataron los diferentes programas, los diferentes documentos del movimiento obrero donde expresaban cuál era la necesidad del pueblo. Porque como bien decía uno de esos programas, el del 1 de mayo del 68, el movimiento obrero no es una personería ni 100 personerías, el movimiento obrero no es un comité y una comisión delegada. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo. Y por eso pasa por el movimiento obrero. Y no se trata de una cuestión clasista o excluyente.
No se trata de que decimos somos los trabajadores y no hay nadie más. Agustín Tosco decía que no solamente pelea contra las injusticias quien las padece, sino quien las comprende. Y por eso esperamos que muchos compañeros que por ahí no vienen de extracción obrera comprendan que se tienen que parar sobre los intereses de quienes sí sufren las injusticias. Por eso esperamos que los estudiantes, la clase media, los intelectuales, y ya que estamos nombrando a compañeros del campo nacional, Rodolfo Walsh hablaba y decía que el campo intelectual, por definición, es la conciencia. Un intelectual que no entienda lo que pasa en su pueblo será una contradicción andante. Y el que entendiéndolo no actúe, quedará la antología del llanto y no la historia viva de su tierra. Eso decía Rodolfo Walsh. Y acá tenemos un claro ejemplo de un intelectual, posible candidato a vicepresidente, que entiende lo que pasa en su pueblo, que siempre entendió lo que pasó en su pueblo. Por eso, compañeros, nosotros no esperamos que este documento del 18 de septiembre del año 2009 quede en la cronología de todos los documentos del movimiento obrero. No, nosotros siempre recogemos el derrotero histórico del movimiento obrero y hablamos de la génesis del peronismo con los trabajadores, con esto que les comentaba recién de que sobre la conciencia de los trabajadores se hace grande y inmortal a la patria. Hablamos de la resistencia, hablamos del documento de la falda en el 57, hablamos de Huerta Grande, hablamos de la CGT de los argentinos, hablamos de los 26 puntos de Saúl, hablamos del MTA y ahora tenemos la corriente nacional del sindicalismo peronista. Nosotros no queremos que en 20 años se diga este mismo derrotero, pero en el 2009 la corriente nacional del sindicalismo peronista. Yo creo que nos tenemos que permitir soñar, y más en este momento, y más con un gobierno nacional y popular, que todo eso que se plantea a los trabajadores se va a poder realizar. Esperamos que lo que los compañeros de la Confederación General del Trabajo se plantearon con otras organizaciones también el 18 de septiembre del 2009, retomando eso la juventud sindical se pueda realizar y dentro de 20 años se diga los jóvenes trabajadores, así como en el 45, en el 2015, por decir un año, pudieron liberar la patria. Eso es lo que esperamos. Creo que la juventud se despertó. Hay conciencia en el trabajador. Sabemos, como dije recién, que la conciencia de los trabajadores es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. No tenemos mucho que esperar. Tenemos ejemplos de hombres que han luchado por lo que hoy tenemos que luchar nosotros y tenemos que ser la continuidad de eso. Tenemos ejemplos vivos, tenemos a Hugo, tenemos a Omar, tenemos a Julio, tenemos a Juan Carlos, tenemos a Plaini, tenemos al Tío, tenemos a otros tantos dirigentes. Tenemos un ejemplo de lucha, un ejemplo de un hombre que perdimos hace poco. Y yo quiero decirle, y quiero que lo que digo yo sea la expresión o sea la voluntad de todos, a Néstor Kirchner, que más allá de que hoy no está presente físicamente, creo que Néstor vive en cada uno de nosotros. Y vamos a recoger girones de su vida y lo vamos a llevar como bandera hasta la victoria, compañeros. Muchas gracias a todos.